Buen día, jóvenes. En este video vamos a ver las respuestas correctas de la actividad 1, que hablaba sobre el plano cartesiano. Bueno, dice, considerando la posición del árbol como origen del sistema de referencia, indican la posición de los audífonos, el carro y la mochila. Tomen el centro de cada figura para ubicar su posición. Bueno, primero teníamos que trazar sobre nuestro punto de origen. Por eso en el video les decía que teníamos que tomar nuestro punto de referencia. ¿Sale? En este caso es el árbol. Sobre el árbol íbamos a trazar nuestras dos líneas. Nuestra línea X, que es la horizontal, y nuestra línea Y, que es la vertical. Y vamos a asignarle un número consecutivo del 1 a el que seguía. Entonces, vemos ahí sobre la línea punteada, en primer lugar, los audífonos. Marcamos primero, por eso dice ahí en la imagen, X y Y, así se nombran las coordenadas para ubicarlas. Sobre el eje de las X, los audífonos están a la altura del 10 y sobre el eje de las Y a la altura del 8. El carro, trazamos nuestra línea punteada y vemos que está en el eje de las X en el lugar 14 y en el eje de las Y en el lugar 12. La mochila, trazamos línea punteada, vemos que está sobre el número 20 en el eje de las X y sobre el número 5 en el eje de las Y. ¿Sale? Y así, esos serán nuestros resultados en el inciso A. El siguiente inciso que nos pedía: consideren ahora como origen la posición del farol y señalen la posición del joven con patineta, la bicicleta y la casa. Bueno, en este caso sobre el farol íbamos a trazar una línea horizontal, que es la X, y una línea vertical, que es la Y, ¿sale? Tomando como origen el farol. Bueno, ponemos nuestros respectivos números. Recordemos que cuando la línea de las Y va del origen hacia abajo, los números ahora son negativos, ¿sí? Si es del origen, o sea, del 0 hacia arriba, son positivos. Del 0 hacia abajo, son negativos, ¿sale? Bueno, trazamos nuestra línea, el joven con patineta, y vemos que en el eje de las X, porque primero nombramos X, está a la altura de 12 y a la altura de Y de menos 10. La bicicleta, o el joven que tiene la bicicleta, está en el eje de las X a la altura de 3 y en el eje de las Y a la altura de menos 7. Y la casa, trazamos líneas punteadas, está en el eje de las X a la altura de 17 y en la altura del eje de las Y está a menos 8. Ahora bien, ¿qué nos dice el siguiente inciso? Dice, ¿qué objeto se encuentra en la coordenada 0, 7, considerando la casa como origen del sistema de referencia? Volvemos a trazar nuestras líneas X y Y sobre la casa, porque es desde donde va a partir nuestro origen o punto de referencia, ¿sale? Entonces, trazamos nuestra línea X, nuestra línea vertical Y, ponemos nuestros respectivos números. Recuerden, del origen hacia arriba, positivo. Del origen a la derecha, positivo. ¿Sale? Trazamos nuestra línea punteada. Dice, en el eje de las X es 0 y en el eje de las Y es 7. Trazamos línea punteada, vemos hasta dónde nos lleva y vemos que nos lleva hasta los audífonos. Ese es el objeto que se encuentra a la altura de las coordenadas 0 y 7. ¿Sale? Bueno, el siguiente punto que nos decía, dice, si el origen es el joven con patineta, ¿qué objeto está en la coordenada 5, 2 y en la coordenada menos 5, menos 2? Bueno, vamos a trazar primero nuestras líneas, ¿sale? Dice, sobre el joven con patineta, trazamos línea, eje de las X, vertical, eje de las Y, ¿sale? Le ponemos nuestros respectivos números.
Del punto origen o el 0 hacia la derecha, positivos. Del punto origen hacia arriba, positivos. Del punto origen hacia abajo, negativos. Y del punto origen hacia la izquierda, negativos. ¿Sale? Ponemos números y vemos, trazamos líneas. Dice a la altura de 5 en el eje de las X y 2, ¿qué objeto tenemos? La mochila. Trazamos línea a la altura de menos 5 en el eje de las X y menos 2, ¿qué objeto hay a esa altura? La casa. ¿Sale? Menos 5, menos 2 está la casa. Bueno, la última pregunta de esa actividad decía, ¿un objeto puede tener dos o más coordenadas distintas? Y la respuesta que podemos dar es sí, todo depende del punto de referencia u origen que se haya tomado para ubicarlo. Claro que un objeto puede tener dos o más coordenadas distintas, ¿sale? Todo va a depender qué punto de referencia estamos tomando para ubicarlo, ¿sale? Siempre es lo que debemos de tener en cuenta, nuestro punto de referencia, origen o punto cero. La siguiente actividad que tenían que hacer era en su libro, en la página 17 para ser exactos. Bueno, ahí venía un plano cartesiano que ven del lado derecho en la parte superior y venían el inciso A, el inciso B y el inciso C que tenían ustedes que resolver. Ahí les explicaba las coordenadas en las cuales está ubicada Paula. Dice, ¿dónde se ubica Paula? ¿Sale? Bueno, pues vamos a resolver esta actividad. En el primer inciso, ¿qué nos menciona? Dice, inciso A, supongan que el origen lo cambiamos a la esquina superior izquierda del salón. ¿En dónde diremos ahora que está Paula? Recordemos que vamos a trazar primero nuestras líneas en horizontal y vertical. Ponemos nuestros respectivos números. Del origen a la derecha son positivos, del origen hacia abajo son negativos. ¿Sale? ¿En dónde se ubica Paula ahora con este nuevo punto origen o punto cero? Vemos, trazamos línea punteada sobre el eje de las X y vemos que en el eje de las X está a la altura de 6. Y en el eje de las Y trazamos línea punteada y podemos ver que está a la altura de menos 2. Ahora en ese lugar está ubicada Paula de acuerdo a nuestro nuevo punto de origen o punto cero. El inciso B, ¿qué nos dice? Si de nuevo cambiamos el origen y lo colocamos sobre el escritorio del profesor, ¿en dónde está ahora Paula? Bueno, volvemos a trazar nuestras líneas X y Y, ¿sale? Que es ahora sobre el escritorio del maestro. Vemos que cuando trazamos la línea X, porque primero recordamos, primero el valor de X, después el valor de Y. Bueno, trazamos nuestra línea punteada. A la altura de X, Paula ahora está a la altura de 5. Trazamos nuestra línea punteada a la altura del eje de las Y y vemos que Paula ahora está a la altura de menos 1, tomando como referencia el escritorio del maestro. ¿Sale? Muy importante ver desde dónde es nuestro punto origen. El inciso C y último, ¿qué nos decía? Dice, ¿qué es lo que cambia en cada una de las dos situaciones anteriores? ¿La posición de Paula o la referencia que usamos para ubicarla? La respuesta es, lo que cambia es la referencia que usamos para ubicarla, porque si nos damos cuenta, Paula nunca se mueve, Paula sigue en su pupitre todo el tiempo. ¿Y por qué cambian las coordenadas o los resultados? Porque tomamos un punto de referencia distinto para ubicar o decir dónde está Paula, pero Paula nunca se mueve. Lo que se mueve son nuestros puntos de referencia. Fueron diferentes en todos lados. ¿Sale?